Fue un héroe de guerra, un explorador de fama mundial, un oficial británico con una mente aguda, una mandíbula marcada y unos ojos que siempre miraban justo por encima del horizonte, como si viera algo que al resto se nos escapaba. Algunos lo llamaban loco, otros valientes, pero para quienes seguían cada una de sus expediciones, era una leyenda. El coronel Percy Harrison Fawcett, el verdadero Indiana Jones, y en 1925 desapareció, no solo en el denso infierno verde del Amazonas, sino en el mito, en los susurros de las tribus, en las páginas de los diarios de los exploradores, en un lugar tan peligroso, tan increíblemente vasto, que civilizaciones enteras podían nacer y morir sin que nadie llegara a saberlo. Pero antes de que su nombre se asociara con historias de fantasmas y teorías conspirativas, Fawcett era algo muy real, un soldado convertido en aventurero. Y su obsesión no era el oro, el poder o la fama, era algo mucho más antiguo, mucho más tentador. La idea de que en lo profundo de la selva amazónica, más allá de los ríos, los jaguares y las lanzas, yacían las ruinas de una ciudad perdida, un lugar al que llamó simplemente Zeta, una ciudad de piedra, de matemáticas, de astronomía, construida no por salvajes, sino por una civilización que rivalizaba con la antigua Grecia. Fawcett no solo perseguía una fantasía, creía estar persiguiendo una historia oculta bajo las enredaderas, pero esa creencia le costaría todo. Fawcett nació en 1867 en Devon, Inglaterra, y creció rodeado de historias sobre lo desconocido. Su padre era miembro de la Real Sociedad Geográfica. Su hermano mayor era un teósofo que creía en la Atlántida y en el conocimiento antiguo. Percy se alistó en el ejército, sirvió en Ceilán, pero finalmente la selva lo llamó. A partir de 1906, Fawcett delimitó la frontera entre Brasil y Bolivia. Cartografió ríos que ningún europeo había visto jamás. Se encontró con tribus que no habían tenido contacto con la civilización. Unas hostiles, otras pacíficas, todas misteriosas. Y cuanto más veía, más se convencía. El Amazonas ocultaba algo. Recopiló relatos, leyendas tribales, mapas antiguos e incluso extrañas inscripciones talladas en las piedras de la selva. Todo apuntaba a lo mismo, las ruinas de una ciudad perdida en el tiempo. Durante las 2 décadas siguientes, Fawcett se convirtió en el hombre más solicitado para las expediciones al Amazonas. Era metódico, tenaz y sorprendentemente abierto de mente. Mientras otros europeos despreciaban a los nativos por salvajes, Fawcett los respetaba, aprendía de ellos y confiaba en ellos. Creía que la selva guardaba respuestas, no solo sobre geografía, sino sobre la propia historia de la humanidad. Pero a medida que pasaban los años, algo cambió. Sus exploraciones dejaron de ser meras misiones, se convirtieron en visiones. En 1920, Fawcett dio con un documento en un archivo brasileño, el manuscrito 512, escrito en el siglo XVIII por un explorador portugués. Describía una ciudad de piedra en la selva, con arcos, estatuas y una inscripción que nadie podía traducir. Era la prueba que Fawcett había estado esperando, la última pieza del rompecabezas. Llamó a la ciudad Zeta y se obsesionó con ella. Durante 5 años planeó, recaudó fondos y escribió cartas a los periódicos. Quería emprender un último viaje al Amazonas, esta vez no para cartografiar una frontera, sino para descubrir la propia Zeta, la cuna perdida de la civilización. Pero esta vez quería ir acompañado. Su hijo de 21 años, Jack, pidió ir con él, y el mejor amigo de Jack, Raleigh Rimmel, se les unió. Fawcett creía que los hombres más jóvenes ayudarían a ganarse el respeto de las tribus y a continuar la misión si a él le pasaba algo. El 20 de abril de 1925, los 3 desaparecieron en la selva. Se les vio por última vez cerca del río Xingu, despidiéndose de un guía brasileño. Después, nada. Ni cartas, ni informes, ni pistas.
Solo silencio. El mundo se volvió loco. Los periódicos, desde Nueva York hasta Londres, publicaban titulares: El explorador desaparece en el infierno verde. Indiana Jones encuentra a su rival. Se pusieron en marcha decenas de misiones de rescate. Cientos de personas se lanzaron a la selva, algunas de ellas nunca regresaron. Periodistas, aventureros, impostores, todos intentaron encontrar a Fawcett, o al menos sus huesos. Un equipo de búsqueda afirmó haber oído de una tribu local que Fawcett había sido asesinado. Otro dijo haber encontrado su brújula, o su campamento, o un mensaje tallado en un árbol. Cada pocos años surgía una nueva teoría. Estaba muerto, estaba vivo, había encontrado la ciudad y se había quedado allí, había sido asesinado, se había vuelto loco. En 1951, un hombre afirmó haber conocido a un anciano de una tribu que decía que habían matado a Fawcett porque lo confundieron erróneamente con una amenaza. Otra historia decía que se había convertido en un dios para una tribu remota. Un informe de 2005 sugería que había sido ejecutado por un grupo hostil tras negarse a entregarles regalos. Pero nunca se encontraron restos, ninguna prueba definitiva, solo el denso e impenetrable misterio del Amazonas. Y sin embargo, la historia no termina aquí, porque en lo que Fawcett creía, la idea de una ciudad antigua y avanzada enterrada en la selva, resultó que podría haber tenido razón. Durante décadas, los arqueólogos se burlaron de él. La opinión predominante era que el suelo del Amazonas era demasiado pobre en nutrientes para sustentar grandes civilizaciones. En el mejor de los casos, había tribus pequeñas y dispersas, nada avanzado, nada duradero. Pero entonces llegaron las imágenes satelitales, el LIDAR y las excavaciones arqueológicas con tecnología del siglo XXI. Y de repente, allí estaba. Carreteras, estructuras geométricas, túmulos, canales, redes urbanas enteras bajo los árboles. Los investigadores empezaron a encontrar indicios de enormes sociedades precolombinas, el tipo de sociedades que podrían haber poseído conocimientos de astronomía, matemáticas y planificación urbana, el tipo que sonaba mucho a Zeta. En 2018, un estudio reveló más de 60 asentamientos antiguos previamente desconocidos en la cuenca amazónica boliviana, con centros ceremoniales e infraestructura compleja. Se habían ocultado ante nuestros propios ojos bajo el dosel forestal. Parece que Fawcett no perseguía una fantasía, simplemente se adelantó 80 años a su tiempo. Pero, ¿por qué desapareció? Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Algunos creen que fue traicionado, que su campamento fue asaltado por una tribu que lo consideró un intruso. Al final, Fawcett se negó a viajar con guardias armados. Creía que la diplomacia era el único camino. Otros piensan que la selva simplemente ganó. Malaria, inanición, veneno. Hay 1000 formas de morir en el Amazonas, y pocas dejan rastro. Una teoría más inquietante sugiere que Fawcett encontró lo que buscaba, que tropezó con un secreto, algo antiguo, poderoso y protegido, y que decidió quedarse, que el explorador se convirtió en parte del misterio. En una de sus últimas cartas a casa, Fawcett escribió: «No tenéis por qué temer al fracaso». No era un alarde, sonaba a certeza, como la de un hombre que ya había visto lo que tenía delante. Hoy, el nombre de Fawcett perdura en libros, películas e incluso en los mitos de Hollywood. Inspiró a personajes como Indiana Jones. Pero la verdad es mucho más fascinante que la ficción. Fue un hombre que desafió al imperio, ignoró las convenciones y se adentró voluntariamente en un lugar donde pocos se atrevían a entrar. No por la fama, ni por el oro, sino por la posibilidad de que se nos hubiera escapado algo, de que las selvas de Sudamérica guardaran secretos que aún no figuraban en nuestros libros de historia. Đọc bằng tiếng Việt chuẩn ngữ Pháp và phong cách Việt Nam. El último avistamiento confirmado de Percy Fawcett fue el 29 de mayo de 1925, cuando él y su grupo cruzaron un pequeño afluente en lo profundo del Mato Grosso. A partir de ese momento, ningún europeo volvió a verlo. En algún lugar de ahí fuera, quizá bajo una maraña de raíces o en el recuerdo de una tribu que guarda sus historias para sí, reside la respuesta. ¿Encontró Zeta? ¿Vivió lo suficiente para ver cómo surgía de entre la niebla?
¿Murió a los pocos días de adentrarse en el bosque, con sus huesos devorados por el verdor? ¿O desapareció voluntariamente? Una vez dijo: «El bosque en estas soledades es siempre misterioso. Un hombre en el bosque debe tener fe». Así era Percy Fawcett, un hombre de fe, no religiosa, sino histórica, un hombre que observaba los huecos en nuestro conocimiento y se negaba a aceptar que estuvieran vacíos. Creía que el Amazonas tenía una historia que contar, que bajo las enredaderas, el suelo y el silencio, existía una civilización que antaño se elevó hacia lo alto, y que todavía susurra a través de los árboles. Y tal vez, solo tal vez, esté allí mismo ahora, escuchando. Dicen que la selva nunca revela sus secretos, pero a veces da la bienvenida a quienes los buscan con sinceridad, a quienes llegan sin intención de conquista, a quienes vienen a escuchar. Quizá por eso desapareció Fawcett, no porque fracasara, sino porque, de una forma extraña, tuvo éxito, y en ese éxito pasó a formar parte del mayor misterio que el Amazonas haya conocido jamás. No solo un hombre que buscaba Zeta, sino un hombre que se convirtió en Zeta. Un símbolo, una leyenda, una pregunta que nos seguimos haciendo casi un siglo después. En algún lugar de las sombras de la selva tropical, tras la cortina verde, Percy Fawcett tal vez siga caminando, siga buscando, siga esperando a que comprendamos lo que él siempre supo, que el mundo no está cartografiado por completo, que la historia no se ha contado del todo, y que, a veces, hay que estar dispuesto a desaparecer en la verdad para encontrarla. Si esta historia ha cambiado tu forma de ver los secretos que oculta la naturaleza salvaje, suscríbete al canal y dale a me gusta. Sacamos a la luz la historia que se intentó enterrar. Ayúdanos a sembrar las semillas del futuro. El próximo tesoro se abrirá pronto.